Santiago capítulo 1 verso 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Este es el verso clave para la enseñanza que estamos dando acerca de principios espirituales. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica, nos dice en Santiago. O sea, no es suficiente con el oír el mensaje de Dios, y es bueno escucharlo, porque recuerda que fe se añade a nosotros por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero tenemos que llevar a la práctica lo que estamos oyendo acerca de la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla. La palabra de Dios funciona cuando es llevada a la práctica, cuando la hacemos parte de nuestro estilo de vida. Vamos a ver el principio de hoy, que lo vieron ya en el título, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 1, versos 11 y 12, nos dice así: y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Ahora, este es el método de Dios. El método que Dios escogió para este planeta Tierra es a través del principio de la siembra y la cosecha. Mira lo que Dios le dijo a Noé luego del gran diluvio. Dios hizo una promesa a esta tierra. En Génesis 8, 20 al 22 nos dice: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, esto lo dijo Dios, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noche. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. El principio espiritual de la siembra y la cosecha es el método de Dios. Todo produce según su género y la semilla está dentro de sí misma. Por ejemplo, si usted se encuentra en una pugna, en un conflicto con alguien, creará más conflicto porque la semilla está dentro. El conflicto se convierte en una semilla, y si usted siembra esa semilla, más conflicto cosechará. Si usted da amor, usted está sembrando amor y va a cosechar amor, porque el amor se convierte en una semilla. En el budismo y en otras religiones a este principio le llaman el karma. Bueno, la ley del karma es aquella que ajusta el efecto, ¿verdad?, a su causa. Es decir, todo lo bueno o lo malo que hemos hecho en la vida nos traerá consecuencias buenas o malas en esta vida, y ellos creen en las otras vidas. Ahora, la Biblia lo llama la ley de la siembra y la cosecha. Eso es el karma, la ley de siembra y cosecha. Gálatas 6:7 nos dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Así que todo lo que siembras vas a cosechar. La cosa es que cualquier cosa que tú siembres va a regresar a ti, pero multiplicado. Si siembras una semilla de aguacate y crece el árbol de aguacate, este te puede dar al año entre 100, 200 aguacates. Algunos dan muchos más. Cualquier cosa que tú siembres
será multiplicado, regresará a ti multiplicado, y esto aplica para todo. Oseas 8:7, mira cómo lo dice Oseas 8:7, sembraron viento y cosecharán tempestades. Porque todo lo que sembramos regresa a nosotros, pero regresa multiplicado. Si alguien te hace mal, está produciendo su propia siembra y cosecha, su maldad vendrá a él multiplicada. Si alguien te hace bien, está produciendo su propia siembra y cosecha, y el bien es multiplicado. Todo produce según su género, según su especie, y la semilla está dentro de eso mismo, dentro de sí misma está la semilla. Una semilla, para que produzca, ¿verdad?, tiene que ser sembrada. Cuando la semilla es sembrada, tiene capacidad entonces de producir la cosecha. Mientras no la siembren, no. Pero cuando la siembra, sí tiene la capacidad de producir la cosecha. Para cosechar hay que sembrar. Marcos 4, 26, 29. Jesús habló diciendo acerca del reino. Lo comparó así con la ley de la siembra y la cosecha. Mira, dice, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano esté maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. La siembra y la cosecha es el método de Dios que Dios usa para establecer su reino en nuestra vida. ¿Queremos una buena cosecha? Nos toca a nosotros sembrar la semilla. Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, Él explicó que la semilla es la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando hablamos la palabra de Dios, la estamos sembrando. ¿Y qué va a pasar? Vamos a cosechar lo que ella dice en nuestras vidas, pero es cuando la hablamos, es que la estamos sembrando. Hemos recibido, somos terreno fértil, hemos recibido la semilla de la palabra de Dios, pero cuando la comenzamos a hablar, esa palabra comienza a crecer en nosotros. Dios es quien da el crecimiento. Isaías 55, versos 10 y 11 nos dice, Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Al hablar la palabra de Dios en fe, la estamos sembrando, pero no basta con sembrarla, no basta con hablar la palabra. El sembrar no necesariamente traerá cosecha. Escúchame bien, el agricultor prepara el terreno, esparce la semilla, riega la semilla, le echa abono a la tierra. Hay que cuidar la semilla. Van a venir pensamientos contrarios cuando tú estás sembrando la semilla de la palabra de Dios. Y tú tienes que regar esa semilla, tienes que cuidar esa semilla. Esa palabra que estás hablando, hay que cuidarla. Tú y yo tenemos que hacer eso mismo que hace el agricultor con la semilla. Lo tenemos que hacer con la semilla de la palabra de Dios. Tenemos que oírla, confesarla, declararla sobre nuestras vidas, porque la palabra de Dios es vida, es vida. Y algo que tenemos que entender cuando sembramos, cuando hablamos la palabra de Dios, es que hay un tiempo. Entre la siembra y la cosecha hay un tiempo de espera. Hay un tiempo de espera. Jesús lo dijo. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Y la espiga debe de estar madura para recoger la cosecha. Algunas personas se dan por vencidas antes de llegar la cosecha. Se dan por vencidos durante el proceso. Sembraron, pero no esperan el proceso para cosechar lo que han sembrado.
hay que aprender a esperar la cosecha. Tienes que aprender a esperar la cosecha. No puedes, por eso es que tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Eso, cuando te sigues alimentando y hablando y confesando la palabra de Dios, eso está alimentando la semilla y estás en el proceso del crecimiento de la semilla. Hay que aprender a esperar. Y si usted no está satisfecho con su cosecha, examine cuál semilla está sembrando. ¿Qué es lo que usted está sembrando? Porque mientras el mundo exista, nunca dejará de funcionar el principio de siembra y cosecha. Este principio aplica a todo en nuestra vida, aún para las finanzas. En el caso de las finanzas, que quien te da la semilla para sembrar es el mismo Dios. En el caso de las finanzas, mira cómo el apóstol Pablo, enseñando acerca de ser generosos en el dar, ¿verdad? Nos dice en 2 Corintios 9, 10 y 11, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Fíjate que Pablo dice en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? A dar con generosidad, lo convierte como en semilla que estamos sembrando, y el que te va a dar la semilla es el mismo Dios, pero te toca a ti sembrar esa semilla en el reino de Dios, y dice que seremos enriquecidos en todo, tendremos para poder seguir dando con generosidad. También dijo en ese mismo capítulo el apóstol Pablo, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y mira lo que va a suceder. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Este principio aplica para todo lo que damos al reino de Dios. Aplica para todo en nuestra vida. Este principio de la siembra y la cosecha existirá siempre que exista la tierra, lo dijo Dios. Si siembras la semilla incorruptible de la palabra de Dios, su cosecha está en camino. Pero no te puedes dar por vencido. Aprende a esperar el proceso de semilla a cosecha. Espera ese proceso porque va a llegar una cosecha y recuerda que siempre será multiplicada más de lo que sembraste. Aleluya, este principio es tan importante para nuestra vida. En todo lo que hagamos, vamos a aplicarlo. Queremos, ¿verdad? Cosechar amor, vamos a dar amor. Queremos cosechar el bien, pues vamos a dar el bien. Todo para que se devuelva a nosotros multiplicado. Nos vemos en la próxima enseñanza. No te olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo principio que daremos la semana que viene. Nos vemos. Bendecidos.